están? Buenos días. Para mí es un gusto volverles a saludar, saber que estamos conectados a través de Facebook, a través de YouTube. Sean todos bienvenidos una vez más. Estamos ya en nuestro último domingo de mes 27, que rápido se fue este mes patrio, y también estamos en el último episodio de nuestra serie No Estás Lejos. Creo que ha sido una serie como las anteriores muy interesante, donde hemos podido aprender y sobre todo poner en práctica todo lo que hemos estado recibiendo. Yo te animo a que si por alguna razón tú no has podido ver nuestras conferencias anteriores, pues nos busques ahí en nuestro canal de YouTube como Vino Nuevo Oficial, Vino Nuevo de Pachuca Oficial. Así que pues tenemos una nueva conferencia el día de hoy, pero también tenemos un tiempo de música, así que te invito a que te prepares ahí con tu familia y cantemos juntos.
Aquí estamos otra vez, como amigos, para escuchar esta plática, esta conferencia que sabemos que será de bendición para todos nosotros. Estamos en la última parte de la serie No estás lejos y hoy vamos a hablar acerca de servir. Imagínese usted servir. ¿Cómo está tu casa? ¿Está ordenada? ¿Cómo está tu familia? Ahí es donde uno se da cuenta si realmente estamos sirviendo, porque toda la naturaleza, todo lo que te rodea, tiene un orden, pero ese orden fue puesto por Dios. Dios te da la primavera, verano, otoño, invierno, para que lo disfrutes, para que haya equilibrio en la naturaleza, pero es un regalo de Dios. Hace tiempo yo escribí este pensamiento que habla de servir y de amar. No esperes mañana para perdonar, para servir y para amar. Hazlo hoy, porque mañana no sabemos. Hoy es el tiempo de decir te quiero, porque mañana podemos cambiar y llenarnos de orgullo y resentimiento. Cuida lo que tienes, porque en un abrir y cerrar de ojos te puede ser quitado. Valora lo que Dios te ha regalado, porque las amistades no duran para siempre. Cultiva el amor, la paciencia y la bondad, sirviendo a los demás, porque es lo único que hará que se te recuerde con gratitud. Siembra siempre una sonrisa hoy, porque mañana no sabemos. Tú serás recordado no por el dinero que acumulaste ni por la fama que conseguiste. Serás recordado por el amor que sembraste, por haber sembrado en aquellos lo que necesitaban cada día. Sé paciente y tolerante con los demás. Aprende a no maldecir y a no juzgar, porque los grandes líderes se reconocen por su bondad y tolerancia. Hoy es el día de servir a tu hermano. Toma la mano del necesitado y sírvele. Regala un beso a aquel pequeño. Recuerda lo que Jesús dijo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Siembra cada día actos de amor en aquellos que están cerca de ti, porque mañana no sabemos. A pesar de todo, sigue dando, sigue sirviendo, sigue amando, aunque los demás no lo entiendan. Y yo recuerdo aquel pasaje del libro de Filipenses capítulo 2 versículo del 4 al 8. Me gustaría que lo pudiéramos leer hoy en esta mañana. Dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y Pablo comienza a escribir un himno maravilloso. Es un himno que se cantaba en la iglesia en aquel tiempo y que Pablo lo tomó y lo escribió en la epístola a los Filipenses. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Y la nueva versión en NTV dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La Reina Valera lo tiene de una manera poética, escrito en forma de prosa, porque en la iglesia primitiva, junto con el Magnificat, se cantaban el Nunc Dimittis, que son textos del Evangelio de Lucas, que se supone que son salmos del Nuevo Testamento, porque eran cánticos que la iglesia primitiva entonaba al Señor Jesucristo. Incluso la historia de la iglesia dice que los cristianos se reunían todos los días a las 5 de la mañana para cantarles salmos a Jesús. De esto estaba la gente impresionada de su tiempo. Así que este era uno de los cantos que ellos entonaban en aquel tiempo y que el apóstol Pablo tomó para escribir una de sus epístolas maravillosas a los filipenses. Siendo Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se hizo esclavo, doulos, siervo. Doulos se traduce como siervo, pero también se traduce como esclavo. ¿Qué quiere decir esclavo? Aquel que no puede hacer su propia voluntad, sino hace la voluntad de su amo. Y Jesús se consideró siempre que su Padre era su director, su cobertura, su Dios,
y hacía todo lo que él le mandaba hacer. Y siendo hijo de Dios y estando en la presencia del Señor, no estimó presumir que era Dios. Y no lo dijo, simplemente daba algunas claves. Cuando, por ejemplo, decía yo soy, la palabra yo soy, ustedes saben, en el Antiguo Testamento se refiere a Dios. Y bueno, nosotros hemos quizá perdido un poco la noción, quizá un poco la visión de lo que significa servir. Porque incluso en muchas iglesias dicen, vamos al servicio. ¿No es cierto que así dicen? Vamos al servicio. Pero no es servicio, porque simplemente vamos, nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios y nos vamos. Entonces no es servicio. Vamos a la reunión, podríamos decir, ¿no es cierto? Vamos al servicio, realmente servicio. Si cuando regreses a tu casa te pongas a servir, principalmente y en primer lugar a tu familia. Porque conozco muchos hombres, en especial los hombres, y que no son cristianos, que no sirven a su familia, se sirven a sí mismos. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sentir que hubo en Jesús. Dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Quiere decir que cuando tú llegas a tu casa, dejas tus títulos afuera y comienzas a servir a tu familia. ¿No es cierto? A mí me costó tanto trabajo esto, no me gusta lavar trastes, pero tengo que hacerlo en muchas ocasiones. Así fui educado, pero tengo que ayudar en los quehaceres de la casa. Pero bueno, yo fui educado de esa manera. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Ponerte a pensar en qué estoy sirviendo. Primero a tu casa, tu familia, tus hijos. Y en segundo lugar a tu prójimo. Incluso en la oficina donde trabajas. ¿En qué estás tú sirviendo? ¿Te gusta que te sirvan o te gusta servir? Yo tengo una anécdota muy interesante acerca de la vida de uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él fue el 16º presidente de los Estados Unidos y comenzó su asignatura en 1860, cuando estaba la tremenda guerra civil. Él andaba ahí al frente en su caballo junto con los ejércitos. Dice una anécdota que un día iba en su caballo junto con sus generales, sus oficiales, y de pronto se encontró con una carreta que estaba atascada en el lodo, pues había llovido mucho. Y el sargento a cargo de ese pelotón que llevaba esa carreta les estaba diciendo que sacaran, porque era muy urgente, muy importante que sacaran a la carreta del lodo en que estaba atascado. Entonces, cuando llegó el presidente, no dijo nada. Y les preguntó a las personas, ¿qué sucede? Dice, es que no podemos sacar la carreta del lodo. Y él era una persona muy alta, Abraham Lincoln, ustedes lo recuerdan. Entonces dice la historia que se quitó la chaqueta, se arremangó las mangas y se bajó del caballo y comenzó a empujar la carreta y les ayudó porque tenía mucha fuerza, un hombre muy fuerte. ¿Cómo ven ustedes? Y el sargento se quedó asombrado y le dijo el presidente Abraham Lincoln al sargento, cuando usted me necesite puede llamarme, cuando sea necesario les puedo yo ayudar. Y entonces el sargento, que no conocía personalmente al presidente, porque pues no había los medios de comunicación como ahora, le preguntó, ¿y usted quién es? Y Abraham Lincoln con una sonrisa dijo, soy Abraham Lincoln. Y el sargento se quedó todo asombrado y avergonzado, porque Abraham Lincoln así era un hombre, no solamente en una posición muy alta. Se dice que 13 veces estuvo en la candidatura para ser presidente y 13 veces, ya sea para diputado, para senador, para presidente, fue derrotado. Pero él no se dio por vencido hasta que llegó a ser uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos. Pero su grandeza no se encuentra en los títulos, sino en su manera de servir a los demás. Así era ese hombre. Dice aquí Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28, lo vamos a leer, lo vamos a poner aquí en el cintillo. Dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Y Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros
y para dar su vida en rescate de muchos. Qué interesante es. ¿Cuál es la naturaleza divina? La naturaleza de Dios es servir y nos da ejemplo a nosotros que debemos de servir. Hace unos días platicaba con una chica y me decía, yo quiero iniciar un ministerio en la iglesia, yo quiero juntar un grupo de personas para ayudar a los pobres, a los necesitados. Yo quiero que entre varios cooperemos para juntar despensas, ropa y salir incluso a lugares, ya que pase todo esto, donde podamos servir a los demás. Pero ella misma me dijo, pero es tan difícil. Yo le dije, sí, es muy difícil. Sin embargo, me vino a la mente esto. Tú puedes comenzar a servir. Si tú tienes ese sentimiento de servir, hazlo, no importando si invitas a otros y no te hacen caso. Hazlo y no desmayes, y después verás los resultados. Otra persona vendrá contigo y te dirá, yo quiero ayudarte. O sea, si tú tienes ese deseo de servir, comienza a hacerlo. No pienses que alguien te va a ayudar y que te van a apoyar. No lo pienses así. Hazlo tú. Comiénzalo a hacer tú. Y eso servirá de una manera en que tú darás ejemplo y otras personas seguirán y te seguirán para poder servir. Así que si quieres servir, comienza tú. Comienza con tu familia. Comienza con tu iglesia. Comienza con los que te rodean. En tu trabajo, comienza a servir. Porque el Señor dice en su palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Quiere decir que tiene más felicidad el que da, más gozo el que da que el que recibe. Dios nos enseña a servir a los demás. Si tan solo entendiéramos esto, que si tú quieres iniciar un negocio, una empresa, un trabajo, tú debes dar lo mejor. No debes llegar con la idea de sacar ganancia o provecho. No. Cuando tú llegas con la idea de iniciar un negocio, una empresa, y llegas con la idea de servir a los demás, es cuando esa empresa, ese negocio comienza a prosperar. Pero si tú llegas con la idea de que tú quieres ganar mucho y dar poco, dar lo ínfimo, lo más barato, lo más corriente para que tú ganes mucho, eso no es correcto, porque entonces la gente se va a dar cuenta. Quiero decirte que los negocios más prósperos son los que hacen las cosas con excelencia. Si vas a iniciar un trabajo, un negocio, hazlo siempre con mucha honradez y con mucha transparencia. Desafortunadamente en nuestro país, muchos de nosotros los mexicanos somos conocidos no por nuestra integridad, sino porque como que en la familia nos enseñaron a mentir. No mientas, sé transparente. Cuando hagas algo, hazlo con excelencia, y es la manera en que tú vas a servir a tu prójimo, y Dios te va a prosperar. Los grandes negocios, los negocios que tienen mucho éxito, no son aquellos que crecen por el engaño, la mentira. No, son aquellos que hacen las cosas con excelencia. Y recuerdo cuando comenzaron los chocolates Hershey. Los chocolates Hershey, no sé cómo estarán ahora, pero en un tiempo, cuando comenzaron en los Estados Unidos, eran los mejores chocolates, y el fabricante era un cristiano que siempre daba su diezmo. Y él dijo, voy a hacer los mejores chocolates, porque ustedes saben que en lugar de ser chocolate, el día de hoy no son chocolate. No sé qué será, es otra cosa. Pero él dijo, voy a hacer un chocolate que sea chocolate. Y ¿sabes qué? Hasta la fecha es considerado uno de los mejores productos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque un hombre cristiano quiso portarse honradamente. Y quiero decirte algo, lo que siembres lo vas a cosechar. Así que si quieres comenzar un proyecto, hazlo con mucha honradez, con mucha transparencia, dándote a los demás, sirviendo a los demás, y Dios te va a prosperar. Fíjate que Dios es muy especial, el Señor. Él nos sirve todo el día, nos sustenta con la lluvia. Todo lo que ves a tu alrededor, el oxígeno es gratis, el sol y sus beneficios son gratis. En fin, todo lo que te rodea, Dios te lo regala, porque Dios por naturaleza te sirve. Y hizo algo increíble. Mandó a su Hijo, regaló a su Hijo al ser humano para morir por él. Es una muestra de su amor inagotable que tiene por los seres humanos. Juan capítulo 13, fíjase nada más.
Juan capítulo 13, versículos del 3 al 5. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavar los pies a los discípulos, secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Hizo algo que estaba reservado a los criados, a los esclavos de aquel tiempo, porque en las casas judías, muchas de ellas, sobre todo las casas de personas acomodadas, tenían alfombra. Entonces en las casas tenían los sirvientes que lavaban los pies. La gente que llegaba de la calle, pues no era como ahora, eran calles llenas de excremento de caballo, porque había carretas, por supuesto, llenas de polvo, de tierra y de lodo. Así que los sirvientes te lavaban los pies y te quitabas los zapatos y tenías que entrar descalzo, como todavía se acostumbra en las mezquitas allá en el mundo musulmán. Pero es una costumbre oriental. Ponían a los esclavos, te lavaban los pies, entrabas y te sentabas como invitado. Pues Jesús hizo algo que solamente estaba reservado a los sirvientes, a los esclavos. Le lavó los pies a sus discípulos para darles ejemplo que nosotros, cuando nos hacemos cristianos, nuestro ministerio es servir. Y te quiero decir algo: si estás sirviendo, no te canses. No digas, ay, nadie me apoya, ay, yo me siento solo, ay, etcétera, etcétera. Puedes decir eso, yo lo he dicho. Cuando comencé a ser pastor en una iglesia, comencé a tener un grupo de personas, y esas personas nos poníamos de acuerdo y decíamos, ahora vamos a trabajar en esto. Pero yo me daba cuenta que no hacía nada. Solamente se llenaban, por ejemplo, de entusiasmo. Vamos a hacerlo. Pero a la mera hora me dejaban a mí el trabajo solo. Así somos los seres humanos. Entonces aprendí que yo debo de comenzar y los demás me van a seguir. Y por supuesto, yo le pedí a Dios, Señor, toca el corazón de esta persona. Yo necesito mucha ayuda. Es muy pesado esto. Y Dios comenzó a poner personas a mi alrededor que me pudieran apoyar. Pero ustedes comiencen. La vida cristiana es una vida de servicio, una vida de dar. A veces no lo comprendemos, pero sabes una cosa, la recompensa viene del cielo y Dios te va a recompensar abundantemente cuando tú entiendas que como cristiano, como seguidor de Jesucristo, tú tienes una encomienda: servir, servir. Lucas capítulo 17, versículo 10. Fíjate lo que dice el Señor. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. A mí me llama la atención aquellos que se dicen líderes religiosos o líderes cristianos. No sé cómo te puedas llamar, pastor, obispo, apóstol, sacerdote, y muchos de ellos piensan que ser pastor o apóstol, bueno, no voy a hablar de esto, ya es un rango superior. Obispo, imagínate, un rango superior. No, qué equivocados estamos. Entre más alto el rango en la iglesia, eres el más pequeño de todos, porque es el primero que debe de poner ejemplo de servir a los demás, no de servirse de los demás. Por supuesto, es posible que no tenga los mismos resultados que otras personas cuando tú trabajas y esperas recompensa, porque incluso la Biblia nos dice que Dios nos va a dar una recompensa por nuestro servicio. Pero recuerda una cosa, la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25 dice que a uno le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento y a otro 5 talentos, de acuerdo a su capacidad. Así que no quieras hacer cosas que no puedes. Por ejemplo, si no sabes tocar instrumentos, no puedes tocar, no lo sabes, pues no lo hagas. Pero tienes otros talentos que yo no tengo, que tu hermano no tiene. Pues esos pocos talentos que tienes, o muchos talentos, ocúpalos para servir al Señor. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tengo que ir a la iglesia, salir a predicar? No es necesario. Puedes servir a tus amigos de la escuela, puedes servir a tus compañeros de trabajo, puedes preguntarles, oye, ¿en qué quieres que te apoye? Cosas sencillas puedes hacerlo. Esa es la manera en que tú puedes servir.
Y ahora que regresemos a la iglesia, tú puedes acercarte con los pastores, con los líderes y decirles, ¿en qué puedo servir? ¿Por qué? Porque finalmente Dios te va a pedir cuentas de los talentos que el Señor te dio. Y fíjate nada más en la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25. Dice la Biblia que al siervo inútil échenlo fuera. Yo quiero preguntarte, ¿eres siervo inútil o eres un siervo que obedece lo que el Señor te ha mandado hacer? Hagan discípulos, dice el Señor. Trabajen, sirvan, es lo que el Señor quiere de nosotros. Si tienes eso pocos talentos, eso poco ponlo a trabajar. Posiblemente en la iglesia o ahora que no tenemos reunión, puedes venir y servir, barrer, pintar, no sé cuántas cosas pudieras hacer en este tiempo en el cual no hay reunión, y verdaderamente puedes venir a servir y decir, ¿a dónde fuiste? Te pueden preguntar y puedes decir, fui al servicio, y realmente al servicio, porque has venido a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque finalmente quiero recordarte, no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Porque muchas personas piensan que nos vienen a servir a nosotros. Tú no vienes a servirnos a nosotros, tú vienes a servir al Señor. Pero si lo haces, hazlo de todo corazón. Y si no encuentras quien te diga, quien te dé una palabra, decir gracias, no importa. Nosotros servimos simplemente aunque no lo agradezcan. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12 dice esta palabra: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Es decir, si tú eres fiel en lo poco, no importa que hagas pocas cosas para el Señor, no importa, será recordado en el reino de Dios. Tan solo el barrer, tan solo el dar, tan solo el preocuparte por los demás, tan solo el hablarles por teléfono y preguntarles, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Quiero hacer una oración por ti. Pero si no hacemos nada, no es necesario que vengas a la iglesia para servir al Señor. En este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual no podemos estar en la iglesia, tú puedes hacer algo por tu prójimo. ¿Por qué no comenzar a hacerlo ahora? Una madre por naturaleza sirve. Ella nos da ejemplo de que sirve desde que está embarazada. Incluso cuando da a luz su hijo, pone en peligro su propia vida. Así que las mujeres ya tienen este don. Es algo que Dios les regaló, el dar. Pues al momento del alumbramiento, pone en peligro su propia vida para servir y dar a luz un hijo. Cuando llegues a tu casa, sirve. Sirve a tu esposo, sirve a tu esposa, sirve a tus hijos. Recuerda que trabajas para servir a tu familia toda tu vida. Los hombres servimos y llevamos el sustento a nuestra casa. Y servimos y trabajamos no para nuestro propio beneficio. Lo hacemos para beneficio de nuestra familia. Aunque muchos hombres irresponsables trabajan para sí mismos, trabajan para tomar alcohol, para drogarse. Es la cuestión más egoísta que yo puedo ver de un ser humano, de un hombre. ¿Cómo es posible que un hombre, después de recibir su quincena o su semana, se lo gaste en alcohol? ¿Qué significa esto? Que así fue enseñado, que no he entendido que nos casamos, que tenemos una familia para servirles. Nuestro dinero no es para nosotros, es para nuestra familia. Hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. No pierdas la oportunidad de servir. Pues el apóstol Santiago dice, y quiero que lo leamos, Santiago capítulo 2, versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus obras? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Más adelante, en Santiago 2:20 dice, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin acciones
es inútil. La fe sin obras es muerta. Así que si quieres y dices que tienes fe, tienes que demostrarlo con tus buenas obras y con tu servicio. Si no sirves, no estás demostrando que tienes fe, porque la fe en Cristo es servir a los demás. Ojalá que después de este mensaje tú puedas levantarte y decir: hoy voy a servir, primeramente a mi familia, segundo a mis amigos, a mis vecinos, y tercero, en mi iglesia voy a servir. Vamos a ver un resumen. Hazte estas preguntas. Después de haber comentado y compartido esta serie, comenzamos esta serie diciendo: ¿cómo puedo seguir a Jesús más de cerca? La primera parte de esta serie fue seguir, la segunda parte fue creer, la tercera parte fue obedecer y esta última parte es servir. Así que, creer. Jesús cree en mí, entonces estoy creyendo en mí mismo. Obedecer. ¿Estoy aplicando las enseñanzas de Dios a mi vida? Hazte estas preguntas. Y 4, servir. ¿Cómo puedo usar mis oportunidades, recursos y experiencias al servicio de los demás? ¿Cómo puedo hacerlo hoy en este momento, en este tiempo? Así que vamos a terminar dándole gracias a Dios por este mensaje, y quiero hacer una oración contigo y pedirle al Señor que Él nos ayude verdaderamente a tomar conciencia de que tenemos que servir. Y antes de terminar, me gustaría leerte este poema de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. Dice: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y la dificultad del problema. Hay la alegría de ser sano y ser justo, pero sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios: adornar una mesa, ordenar una casa, peinar a un niño. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es faena solo de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Podría llamársele así, el que sirve, y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿servirás hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿O a tu madre? Yo quiero hacer una oración con ustedes. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy, a través de este mensaje, todos los oyentes, todos mis amigos, mis hermanos, no solamente de Vino Nuevo, sino de otros lugares, escuchen este mensaje y sean tocados para poder servir. Y que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón de las personas y que tengan la oportunidad esta semana de servir a alguien, de preguntarse: ¿a quién podré servir hoy? ¿Quién podrá recibir beneficios míos? ¿A quién podré dar algo que necesite? Así que busca el necesitado. Y te pido, Señor, que toques sus corazones en esta jornada. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima.
es grande, tu amor es grande y tu nombre es sobre todo nombre. Tú eres un Dios incomparable, un Dios amoroso en nuestras vidas, y por eso te exaltamos a ti. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante, ¿verdad?, que estuvo nuestro tema del día de hoy. Como yo te decía al principio, es un cierre de serie muy bueno, muy espectacular, porque nos confirma que realmente nacimos para servir. Es el deseo de Dios que tú y yo aprendamos a servir, y yo creo que fue un cierre de serie pues que vamos a poner en práctica esta semana y pues todos los días, ¿no? Bueno, pues también yo quiero decirte que una de las maneras en las que aprendemos a servir es dando, y lo hemos hecho con un corazón generoso, y queremos agradecerte tus diezmos, tus donativos. Siempre en nuestra pantalla aparecen ahí las formas de dar, que son en la cuenta bancaria, Banamex, Bancomer, pero también te quiero compartir que estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, donde si tú quisieras traer tu donativo personal, nosotros podemos recibirte en nuestra oficina, y además contamos con un clip, si es que tú quisieras hacerlo también a través de alguna tarjeta. Todo esto lo hemos logrado gracias a ti. Hemos podido avanzar en la visión que Dios nos ha dado, hemos podido adelantar un poquito en el avance de nuestro auditorio también, pero no hemos dejado de dar ayuda a la gente que más lo necesita, y eso ha sido gracias a tu generosidad, y yo creo que con el mensaje de hoy lo vamos a seguir haciendo. Es una motivación para seguir sirviendo a los demás, así que yo te animo a que lo hagas durante esta semana, y también te animo a que pases una excelente semana tú y toda tu familia. Que Dios les bendiga, y nos vemos el próximo domingo.